Bien, pues estamos en una nueva ventana abierta de la Escuela de Pacientes, una ventana abierta en la cual hoy hablamos de la atención a pacientes crónicos, de cómo los pacientes tienen que tener en cuenta una serie de cuestiones que pueden ayudar a un mejor control y a una mejor adaptación de su enfermedad en estos momentos donde hemos estado en confinamiento estricto y luego un poquito abierto, y que la idea es hablar con una persona quien sabe más de estos temas de la atención a pacientes crónicos. Es Manuel Ollero. Manuel Ollero es jefe de servicio de medicina interna del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y entonces de alguna forma yo le iré haciendo una serie de preguntas iniciales para que él nos vaya contando sus visiones, su ciencia, su evidencia y sus comentarios al respecto. Buenos días, Manolo, primero. Bueno, aunque solo un matiz, yo creo que los internistas, como los internistas que soy, más que saber mucho de algo, yo creo que no sabemos mucho de nada, sabemos con muchos. Porque lo que hacemos es trabajar en equipo con mucha gente, coordinar conocimiento y trabajar cerca de la gente para integrar lo que vamos aprendiendo entre todos. Y una de las cosas que ha aprendido la gente, y lo hemos vivido nosotros, hemos hecho un pequeño estudio durante estas semanas, y una de las cosas que ha salido es la palabra miedo, la palabra preocupación, la palabra incertidumbre, ¿no? Por tanto, de alguna forma, los pacientes crónicos en estas circunstancias, el hecho de haberse dicho de que los pacientes crónicos son un grupo de riesgo, entre comillas, pues ha generado miedos, ¿no? Y de alguna forma con una distancia con los servicios sanitarios en la cual uno no iba, no acudía, por tanto eso ha generado alguna sensación de mayor miedo. Cuéntanos un poquito algo sobre el tema del miedo. Hombre, yo creo que eso es uno de los aspectos que tú dices y que es más importante, ¿no? Yo creo que uno de los grandes problemas de nuestra cultura, creo yo, que tiene miles de ventajas, pero tenemos una extraña costumbre de sufrir un poco en solitario, de que no querer compartir nuestros miedos. Sobre todo, eso lo vemos mucho, por ejemplo, en cuidados paliativos con la costumbre que hay, que tú... Vamos, alguna vez hemos hecho incluso alguna prueba en internet, tú pinchas en Google Buena Muerte, y si lo pones en inglés te vienen un montón de asociaciones de autoayuda, de páginas de encuentro y tal cual, y si lo pones en español solo te salen las distintas cofradías y las bandas de música, ¿no? Entonces, es verdad que nuestra cultura, a las cosas que le tenemos miedo, durante mucho tiempo hemos estado acostumbrados a ocultarlas y a no compartirlas. Y eso llevamos comprobado que lo que hace es que suframos en solitario en vez de afrontar las cosas. Yo creo que en los últimos años esto está empezando a cambiar, ¿no? Y tener el miedo en solitario es una cosa muy peligrosa, porque eso es como cuando uno va corriendo por un bosque, ¿no? Eso sale mucho en las películas de miedo, nunca mejor dicho, que el silencio empieza uno a escuchar ruido, de repente un búho hace un ruido, el que está allí sale corriendo, tropieza y se cae por un precipicio y al final va y se mata de verdad. Entonces, eso es una situación que me diré, bueno, ¿eso qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Yo creo que a veces nos pasa un poquito eso mismo, ¿no? Y que nos dejamos arrastrar por el miedo y empezamos a salir corriendo cada vez que por miedo alguien ha dicho algo y dejamos de tomar una medicación, cada vez que por miedo dice, uy, no voy a acudir a la cita que me ha dado mi médico, porque los médicos estamos ahora mismo transformando las citas de presenciales en telefónica, pero en determinados casos tienen que ser presenciales, ¿no? Cuando no pudimos hacernos una prueba o a sacarnos una analítica que teníamos que habernos sacado de control porque tenemos tanto miedo que quedamos paralizados, cuando no pedimos una cita a nuestro médico. Mira, hace poco me comentaba una paciente amiga que le había dado yo las indicaciones. Digo, mira, nada más que te aparezca esto a tu madre, me llamas. Y cuando me llama llevaba 4 días. Le digo, pero hombre, ¿por qué me llamas después de 4 días? Dice, es que tenía miedo que fuera un COVID. Y era un COVID. Me dice, pero hombre, ¿cómo que tenía miedo que fuera un COVID? Yo creo que a veces nos ocurre que el miedo nos lleva a que magnifiquemos los problemas, ¿no?
Sí, sí, sin duda que eso nos genera a veces magnificar los problemas, ¿no? Y de alguna forma, eh, ¿por qué crees que magnificamos los problemas? ¿Por qué nos genera esa historia de el miedo genera magnificar los problemas? Hombre, yo creo que incluso en gran medida la propia dimensión del problema a veces está claro que el problema es un problema extremadamente serio. Está claro que a muchas personas le va a truncar sus expectativas de vida si tienen la infección, pero en cambio hay veces que creo que magnificamos el problema cuando conseguimos que los efectos secundarios de nuestras acciones sean peores que la de la infección. Entonces, yo creo que aquello desconocido nos da más miedo y lo que tenemos que hacer es situar las cosas en su sitio, ¿no? Porque claro, hemos quedado paralizados por dos mensajes. Este virus te puede matar y además cualquiera que se te acerque, aunque no tenga ningún síntoma, te lo puede pegar y puedes caer, sucumbir ante él. Cosas que son verdades a media. Digo, verdades a media. Hombre, si uno ve, entre otras cosas, incluso en las personas mayores de 80 años o de 90 años, la mayoría, la inmensa mayoría, el 80% de los mayores de 90 años que ingresan grave en un hospital, la mortalidad no llega al 20%, llega en torno al 20%. Es una realidad, entonces, pero lo equiparamos, como siempre vemos, sobre todo el aspecto más negativo, no pensamos aquellas personas que con 90 años lo pueden pasar con síntomas leves, o con 80 tantos años, con muchas enfermedades crónicas, lo pueden pasar con síntomas leves. Entonces es bueno que sepamos eso, para no dejar arrastrar por el miedo. Hay que tener respeto, hay que hacer las cosas bien, hay que protegerse, pero bueno, esto es un mensaje. Después, es verdad que hemos insistido mucho en la importancia de las personas que tienen la infección de manera asintomática, pero esto tampoco quiere decir que la mayoría, que sea muy frecuente o normal que nos encontremos con alguien que vaya sin síntomas por la calle y nos lo pegue. Cuando nosotros hemos llegado a hacer, por ejemplo, en el hospital, estudios de las personas que han tenido contacto con alguien que estaba infectado sin protegerse, se han hecho hasta más de 1000 análisis de pacientes, de profesionales que se han estudiado, que están expuestos y que tienen riesgo, y que realmente fueran verdaderamente asintomáticos, sin ningún síntoma, solo se detectó uno aquí en el hospital. Entonces dices tú, oye, que tampoco es la situación normal que todo el asintomático vaya pegando cosas. Entonces, es bueno que conozcamos la enfermedad, pero tampoco es bueno que pensamos que esto es que hagas lo que hagas es imposible. La cuestión es ir haciendo las recomendaciones adecuadas. Y en ese sentido, hablando de recomendaciones adecuadas, ¿qué recomendaciones harías? Es decir, has hablado de miedo, has hablado de la magnificación de los problemas, que a veces por el hecho de esa sensación de miedo que tenemos nos pasa. ¿Qué recomendaciones harías en ese sentido? Bueno, yo lo primero es que hay un aspecto que a mí me parece muy atractivo aquí, que es que es un problema y una batalla en donde cuidándonos, cuidamos a los demás. Eso es un aspecto fundamental que tenemos que tener presente. Si nosotros hacemos bien las cosas, estamos protegiéndonos a nosotros y estamos protegiéndonos a los demás. Después, yo creo que entre la población en general existe un poco de confusión porque vienen a decir, es que esto es un cachondeo, es que unas veces te dicen una cosa, otras veces te dicen otra, ahora al principio decían que no había que usar mascarilla, ahora sí que sí hay que usar mascarilla, ahora es con un consejo, ahora es obligatorio, ¿cómo están? Entonces, yo diría que no es que las cosas estén tan confusas, aunque es cierto que hay cosas que se van aprendiendo más y mientras más aprendemos lo vamos diciendo, sino que las recomendaciones y lo que hay que hacer va cambiando a lo largo del tiempo según la situación y la epidemia va cambiando. Entonces, no es que esto no tenga seriedad porque se cambien las recomendaciones. Yo diría, ¿qué recomendaciones hay que seguir? Las que dicen las autoridades sanitarias. ¿Por qué? Porque son las que están manejando mayor cantidad de datos y en cada momento son las que nos están diciendo, oye, en estos riesgos esto es más o menos asumible o esto no es asumible. Entonces es verdad que ahí se puede discutir, polemizar, pero al final cuando se establecen unas normas y unas recomendaciones son dinámicas y por eso al principio te recuerdo, y todo el mundo dice que al principio decían que nada más que se pusiera mascarilla cuando estabas con alguien que tosía aquí en el hospital. Ahora quiere que nos la pongamos todo el tiempo. Sí, no era lo mismo cuando estaba empezando que en medio de la epidemia, que ahora, y a lo mejor dentro de 2 meses volvemos a hacer los cambios, ¿no? Eso es lo primero, hacer
las recomendaciones de las autoridades sanitarias, aunque cambien, porque a veces cambian con motivo, porque cambian porque la situación va cambiando. Y después yo de las grandes recomendaciones que se hacen de prevención, que son los más importantes, diría que mascarilla ahora, mientras más mejor, porque sabemos que son esas gotitas con la tos y tal, que con la mascarilla protegemos a los demás y nos protegemos a nosotros mismos, y 2 personas con mascarilla, pues si van a saltarse la distancia de seguridad porque no tengan más remedio, los 2 con mascarilla. Eso evidentemente genera una protección, ¿no? Las pantallas, evidentemente una protección adicional cuando está muy expuesto a mucha gente, como se está usando en comercios, en tal, pues sí, pues evidentemente si alguien te va a toser y hay una pantalla te protege, ¿no? Pero yo diría, mascarilla mientras más mejor, y también diría que un cuidado con lo que se está haciendo con los guantes, porque se ve a veces incluso autoridades y personas influyentes en nuestra sociedad y con mucho impacto que salen siempre con guantes, ¿no? Y la verdad es que cuando uno va mirando a la sociedad le ve aquello que no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido por 2 motivos. Uno, porque hay que saber ponerse y quitarse los guantes sin rozarse y sin contaminarse. No todo el mundo lo sabe hacer. Y los guantes generan un falso sentimiento de seguridad que con frecuencia nos estamos tocando la cara, esto. Entonces, yo he visto gente, el otro día iba andando y veo en la parada de autobús uno con guantes fumando, ¿no? Y dices tú, ostras, pues estaba ahí como tocando el cigarro, tocando la boca con el guante. Cosa más absurda. Entonces, en cambio esos guantes desechables, frágiles, de un solo uso, lo de toda la vida que se han usado, si uno va a coger la fruta de un sitio, si va a coger el pan o te van a hacer, eso lo ven mucho antes. Yo veía que cuando me iban a servir en una frutería o en una panadería, me iban a despachar pan o la fruta, se ponían unos guantes de estos transparentitos y lo echaban. Ahora, ven un guante mucho más sofisticado, muy bien puesto, pero con el mismo guante cogen todo, cogen el dinero, hacen, esto como es. Yo puedo entender que una persona que no tolere las soluciones hidroalcohólicas al lavarse, pues se ponga guante y se lave los guantes continuamente, igual que si fueran las manos. Pero tenemos que tener cuidado, y es muy importante, de las medidas clásicas, atender al aislamiento cumpliendo las normas, mascarilla mientras más mejor, y guantes solo cuando está indicado, que por ejemplo los médicos, cuando vamos a explorar a alguien, pues es razonable y prudente. Si vas a explorar una sila, vas a tocar aquí, vas a tocar allí, pues te pones guantes. Pero si estás sentado, lo que es absurdo que el médico, por ejemplo, esté sentado en una consulta tecleteando un teclado con guantes. Eso no tiene sentido. Por eso digo que mascarilla mientras más mejor, guante con restricciones. Pronto, higiene y mascarilla son las 2 claves, ¿no? En ese sentido. Totalmente. Por tanto, más vale solución hidroalcohólica que guantes. Los guantes, para utilizarlos bien y correctamente, deberíamos cambiárnoslo cada vez que tocamos alguna superficie que pudiera estar contaminada. Por tanto, no es la clave en ese sentido. De alguna forma, tenemos claro el tema de los... has dejado claro el tema de las mascarillas, el tema de los guantes. Recordar una cosa de las mascarillas. Las mascarillas también es importante cómo nos las ponemos y nos las quitamos, ¿no? Es decir, que en ese sentido, sí, la clave no es ir tocándola por delante, porque lo único que hacemos es ponerle los virus que tenemos en las manos, ir poniéndolos en la mascarilla y por tanto facilitar el contagio. Háblanos un poquito de los test. Tanta polémica con los test, la gente quiere test. Las empresas ponen en marcha hacer test y probablemente los test tienen que ser test dirigidos a las personas que lo necesitan, digo yo siempre, ¿no? Cuéntanos claro. Un poco. Aquí ha habido porque además esto de los test hay parece que los test curan, que te hagan un test, y hay un efecto verdaderamente emocional vinculado al test muy curioso, ¿no? Porque tú ves que ahora se están haciendo muchos test, ya se lo han hecho también al personal sanitario y tal, entonces tú ves gente que está nerviosa y sale de hacerse el test y sale muy contento y se queda como más relajado porque ya le han hecho un test. Y digo, ve, ¿pero por qué estás contento? ¿Porque es positivo o negativo? Porque si es negativo es porque te vas a poder infectar, y si es positivo, pues no sabe de qué tipo es o por qué. Entonces, digo, ¿por qué se pone la gente tan relajada o tan contenta cuando se hace el test? Entonces,
Yo creo que subyace un problema que es real, que ha habido una falta de test en un determinado momento porque no había capacidad de comprarlo, de producirlo y de tenerlo. Entonces le hemos estado haciendo las pruebas de PCR a las personas con síntomas graves en el hospital, a los que venían a urgencia o a el personal que estaba en contacto, mucho contacto con otras personas y por tanto habían tenido un contacto de riesgo para ver si se habían contagiado y se había extendido. Pero todos sabemos que en atención primaria, en esta fase, los casos están estado catalogando como posibles, es decir, personas que tenían una clínica compatible y no le podíamos hacer test porque no había test suficiente, ¿no? Entonces, eso ha cambiado y va a cambiar ahora. Ahora en atención primaria se van a poder hacer los test y con lo cual lo que es estrictamente la PCR se va a poder tener a todos los casos mejor identificados y poder tener mejor vigilado el entorno y el contexto de los pacientes de atención primaria. Entonces, eso de pedir test tiene su base lógica en lo de, sobre todo, que si estuvieran disponibles las PCR en atención primaria. Pero después, hacer PCR masiva carece completamente de sentido por dos motivos. Uno, como he dicho antes, la probabilidad de coger a alguien asintomático en la calle con una PCR es bajísima. Ya te digo que de 1000 y pico que en el hospital que eran contacto y de riesgo ha salido uno. En cambio, te metes en un entorno donde haya mucha infección, como puede ser una residencia en pleno brote, hay una situación distinta. Los familiares conviventes, hay que ir, las pruebas en sí mismas no tienen una interpretación clara. Por tanto, las PCR tienen sentido en las personas que tienen síntomas o en determinadas circunstancias. Después, cuando se habla de los anticuerpos, los test de los anticuerpos hechos al tuntún, es decir, que un estudio como el que quiere hacer el Ministerio es muy útil para saber cuál es la prevalencia, cuántas personas hay inmunizadas, si nos metemos en el personal sanitario, saber cuántos han pasado ya la infección y tener una idea de cómo se ha extendido entre los hospitales. Todo eso son estudios que tienen sentido. Pero el test individual, que cuando se toma para tomar decisiones con personas es muy difícil. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de que se tiene anticuerpos, hay unos que discriminan IgG y IgM. Bueno, los que no discriminan, pues no sabemos si es una cosa reciente o antigua. Sí es útil a lo mejor en determinados pacientes en el hospital, que le hacemos la PCR negativa, que puede fallar, que lo metemos y nos orientan. Bien. Pero cuando sabes que tiene un test, primero, hay reacciones cruzadas con otros coronavirus, con lo cual tú puedes haber tenido un catarro común y ahora te da positivo, te crees que estás protegido y no lo estás. Y además, también puede ocurrir que estos anticuerpos todavía no tenemos experiencia suficiente, no sabemos si de verdad te protegen y por cuánto tiempo. Por tanto, si te dicen, no, tú eres positivo, tranquilo, te puedes quedar relajado y no te tienes que proteger. Falso, porque puedes tener una reacción cruzada con otro coronavirus de un catarro y resulta que te confía y lo pilla. Y falso, porque además no sabemos si de verdad esos anticuerpos te protegen. Con lo cual, tanto si eres positivo como si eres negativo, lo que tienes que hacer es protegerte con las medidas de precaución que hemos dicho. Entonces, ese test para decisiones individuales lo que va a crear a mucha gente confusión. Entonces, sí es verdad que para estudiar brote, para estudiar catarro, para estudiar determinadas circunstancias, son útiles, pero no hacerlo al tuntún. No sé si de alguna forma, un test es una foto en un momento determinado, ¿no? Claro. Y la historia del virus es una película, ¿no? De alguna forma. Perfecto, yo creo que lo has dicho perfectamente, porque se lo decía a algún compañero, incluso en el hospital, que voy a tener contacto y dice, vale, ¿y qué se lo hacemos? ¿Todos los días a la gente? Y no, pues como los test de anticuerpos no sirven, pues PCR a todo el mundo. Y decimos, PCR todos los días, porque realmente el periodo, ahora estamos viendo, incluso que la PCR, el periodo en el que las personas son más infecciosas son 2 días antes de tener los síntomas y los 3 o 4 días después de tener los síntomas. Y vienen generalmente, salvo los pacientes que están muy malos, que tienen una carga viral muy alta, y que entonces esos pacientes que están en UCI y tal, porque están con los ventiladores y sueltan mucho virus, y entonces están muy mal, y entonces están soltando mucha carga de virus, realmente el periodo de infectividad del virus son desde 2, a lo mejor 3 días antes a la primera semana, prácticamente, ¿no? Entonces, claro, la probabilidad que te cojas 2 días antes de la tos, pues espérate 2 días, ¿no? Entonces, hacer un corte y detectar a alguien tiene poco sentido. Además, algunas de las personas que siguen siendo mucho tiempo positivos la PCR, sabemos que cuando están haciendo ahora cultivos de virus,
vemos que no contagian, sino que tienen trocitos, trazas de virus que se llaman de ARN, que esos no son contagiosos. Porque en ninguna infección otra que usamos, por ejemplo, nosotros para diagnosticar la tuberculosis, sea las PCR de micobacterias. Entonces, diagnostica una tuberculosis porque sí es positivo. Pero después para saber si se ha curado o no, lo que necesita es ver si suelta bacilo, que es contagioso. La traza del germen no dice nada. Y de alguna forma, también eso, otra de las cosas, tú has dicho de la confusión que generan los test, pero de alguna forma también están que si se le hace el test a un futbolista, ¿por qué no me lo van a hacer a mí, que soy además paciente crónico, ¿no? Diría yo. Sí, así te sientes más importante, evidentemente, pero yo es que, como te decía, yo es que no le veo mucho sentido. Yo, se te oye regular ahora, Manolo. Manolo, se te oye regular. Yo tengo muy claro a ese futbolista que le dé positivo después qué van a hacer. Hablamos de PCR o de anticuerpos y qué conclusión van a sacar, porque se está diciendo mucho hacer test, pero no qué haces después con ese test, ¿no? Entonces, hombre, que los futbolistas se quieren hacer una PCR y que te metan por la nariz hasta el fondo con esto todos los días antes de un partido, dices tú, pero me parece un disparate, como yo digo, la probabilidad es un disparate. Cuando se lo lleven haciendo a uno un montón de veces, vea que es incómodo y que no aporta nada, pues probablemente lo deje. A lo mejor me equivoco, pero es que lo más razonable ahora mismo, hay compañeros que han tenido contacto en varias situaciones, que si la mascarilla es defectuosa, y se la han tenido que hacer varias veces y son negativos, ¿vale? Puede tener sentido ahí, pero yo creo que para el contacto físico de jugar un partido tendrán que ver, sí que tienen que tener medidas universales, porque eso es... Pues, y de alguna forma, paciente crónico, consejos para llevar mejor el confinamiento, consejos para llevar mejor el desconfinamiento. ¿Qué consejos les darías? Hombre, a mí, la verdad que hay toda una serie de consejos que en cierta forma, si venía haciendo esta charla, yo me puedo repetir un poquito y me da un poco de corte el repetir los mensajes que ya se han dicho, pero que no podemos cansarnos de decir, ¿no? Todo lo que... Yo me lo diría, tener siempre muy presente el tema de no abandonar por tu cuenta pruebas, citas, medicamentos, etcétera, porque es que te estás exponiendo. Hay enfermos que dicen, uy, han dicho que los inmunosupresores pueden ser más graves si tienes una infección, y vaya, abandonan el tratamiento inmunosupresor, y las consecuencias son 10.000 veces peor, es salir corriendo y caerte por el precipicio, ¿no? Dice, pero bueno, y cuando después además no es tanto, que los inmunosupresores no es que tengan, el riesgo ese está discutido y tal cual, pero cada vez que uno dice, los IECA de la tensión, de pronto hay que abandonarlo. Y sale un trabajo, parecía que sí, después sale otro trabajo que parece que no. Aquí en la puerta de... Yo creo que es fundamental que... Donde tienes que hacer la... Iniciativa de abandonar, cambiar tratamientos y tal eso. Después, todo lo que son los consejos de dieta saludable y todo eso para cada una de las enfermedades que nos han puesto y que tenemos y que sufrimos es fundamental. La dieta saludable, la actividad física, de no quedarte ahí anquilosado, sino que es necesario caminar por la casa, moverte. Hay muchas páginas ahora mismo que vienen tablas de ejercicios y tal. Tienes una serie de recomendaciones, después podemos hablar de enfermedades concretas, pero de recomendaciones dietéticas y tal, yo creo que es fundamental. Y si ahora tenemos tiempo, pues yo creo que en cualquier caso, pues dediquemos parte de ese tiempo y desconectar un poquito del COVID a aprender de nuestra enfermedad. Tenemos la escuela de pacientes, las páginas que hay, la cantidad de documentación que hay, de páginas fiables y de web fiables que podemos utilizarlas, ¿no? Pero a mí una de las cosas que más me preocupan, aparte de estas recomendaciones generales que siempre se hacen de dieta y de ejercicio físico y de movilidad, a mí me gustan mucho los pedalines, aquellos que tengan pedalines, que los usen porque con poco espacio físico la gente ejercita mucho las piernas y otros pedalines y tal. Yo casi me preocupa a veces más todo el aspecto psicoemocional, ¿no?
porque la mayoría de los pacientes están, de las personas, la mayoría de los pacientes, la mayoría de las personas, todos somos personas y estamos viviendo una situación emocional muy compleja y difícil, ¿no? Entonces, cada vez más salen trabajos que dicen que el porcentaje de depresión ahora es altísimo, ¿no? Entonces, eso o lo cuidamos o eso arrastra todo después, porque cuando uno está deprimido y está solo, pues vive menos, vive peor, todo se complica, hace los tratamientos, no va teniendo un deterioro cognitivo aparente por la propia depresión. Entonces yo creo que es importante que reconozcamos que el que se tengan miedo, que estemos nerviosos, que estemos crispados, que esté uno, todo eso es normal, son reacciones que tenemos y que todo eso son cosas que yo creo que tenemos que vivirla con naturalidad, porque son las cosas que esas angustias, el de repente intentar mirarnos a nosotros mismos y comprender que esa salida de tono que tuvimos o esa discusión forma parte de la crispación que hay, porque yo creo que pasa con todo este tipo de crisis, las mismas crisis que nosotros hablamos de las fases del duelo, ¿no? Que la negación, la ira, la depresión, la negociación, entonces, que de repente, y eso se va repitiendo a lo largo de la crisis cada vez que te sacan una noticia, ¿no? Entonces, yo creo que esas situaciones de crispación y tal, que debemos entendernos a nosotros mismos y tomarlo con naturalidad y ser autocomplaciente con nosotros y perdonarnos que la bronca que tuvimos es porque estamos tan moños, ¿no? Y después yo creo que hay muchas recomendaciones para gestionar este tipo de emociones. A mí de las recomendaciones que yo veo, por ejemplo, a mí me parece, yo a muchos pacientes les veo que es fundamental para reforzar la resiliencia y el encaje de sus problemas, las técnicas de relajación, lo de la respiración, las técnicas de relajación de respiración. Hay varias pantallas, varias páginas de mindfulness y de técnicas de relajación de respiración que son muy buenas, y uno, si se mete en ellas, a veces a mis pacientes les doy algunas, que puede aprender a respirar y a relajarse para controlar las emociones. Yo veo fundamental en que no estar todo el día enganchado al COVID y recuperar todas esas cosas que nosotros tenemos, y de gustos, de aficiones, de cosas que cada uno tiene, y porque a veces lo que ocurre es que se ponen las emisoras de información continua. Entonces parece que yo creo que la información de COVID hay que dosificarla a determinadas horas y después conectar con otras cosas. Yo creo que eso es fundamental para no quedarse encajado nada más que en el COVID. Y después es fundamental el respetar las rutinas de cada uno, tanto de higiene como de sueño, no, que es mejor sentirse un momento solo y dejarse ir. Y yo después, las dos cosas fundamentales, que es socializar y los contactos que uno tiene, debemos ir aprendiendo a usar este tipo de herramientas de comunicación para poder estar por teléfono, por videoconferencia, por como sea, con nuestros amigos, con nuestros seres queridos, con nuestros hijos. A diario hay que tener una rutina de contacto. Y ante cualquier problema o cualquier novedad o síntoma de salud, comentarla y reflexionar de qué significan y estar al tanto de ellas. Hay que conectar a diario con nuestros seres. Y después, tú sabes que a mí hemos trabajado los dos juntos en muchos proyectos vinculados con salud y creatividad y arte, porque yo creo que es fundamental todo lo que es cultura y salud, ¿no? Porque la capacidad terapéutica de la ficción es enorme, el poder leer, y aparte de leer, de ver películas y comentarlas, es fundamental. Y yo diría que más allá incluso de participar en actividades culturales de las que se retransmiten, o leer libros, hacer esto, crear nosotros cosas. Yo creo que lo que más te desconecta de los miedos cotidianos y de la saturación es crear algo. Por eso yo siempre recomiendo a gente que, si ha leído un libro, porque escriba un comentario, que recuperemos los cuentos, que bueno, los abuelos que tiene cada uno tener mi padre siempre pues va escribiendo cosas y se lo va dando, mi hermana se lo pasa a máquina, no lo pasa. El escribir continuamente recuerdos, cosas que evoquen a personas, los cuentos que se están olvidando, realmente aportamos mucho a la sociedad con todo esto, y a nuestra familia y a nuestro entorno, y yo creo que es una manera esencial de desconectar de la actividad cotidiana y de pensar en algo más que el COVID, ¿no? Aparte de la que hace punto porque haga punto, y la que cada uno lo que más le atrae y le gusta, ¿no? Y ya casi termino mi pregunta última, lo digo para abrir, para que penséis, o si queréis empezar a levantar la mano. Un poco, ¿qué consejos darías para ahora? Se están abriendo las consultas, vais a empezar a
a llamar a pacientes. ¿Algún consejo para un paciente cuando va al hospital, cuando va a vuestras consultas en general? Pues mira, hay uno que yo creo que es básico, que ha habido momentos que se puso de moda y después se está olvidando. Yo creo que es muy importante la educación terapéutica de cada uno de nosotros, aprender a manejar nuestra enfermedad, ¿no? Después me imagino que en el debate podrán salir, que la deja para después, recomendaciones específicas para cada cosa, ¿no? Pero yo creo que es fundamental ahora que cuando se están llamando hay consultas que se pueden hacer virtual y otras presenciales. Pues las presenciales, en la medida que cuando te llame se puede hacer virtual, nosotros sistemáticamente damos la opción. Entonces y hay alguna virtual que tú después de la entrevista, de hablar por teléfono con tu médico, y dices, no, mejor vente aquí a hacer esto. Pero desde luego no, que cada vez se dan más facilidades para hacer cosas por teléfono y tal, no dejar de contactar con el médico y con la consulta por miedo a eso, a que te vayan a decir que vayas, ¿no? Y yo ahí lo que veo muy importante es preparártela, ¿no? Tenemos que saber, todos los pacientes que tienen una enfermedad crónica, nosotros, tú sabes, Joan, que estamos trabajando el tema de los planes personalizados, ¿no? En donde primero uno aprende de cuáles son su enfermedad, después cuáles son sus objetivos, qué objetivo tengo con mi enfermedad, cómo tengo que tener mi tensión, cómo tengo que tener la frecuencia cardíaca, cuánto peso tengo que tener. Poco a poco, una vez que aprendes cómo tienes que tenerlo, tienes que ir aprendiendo a automedicarte, lo que antes decíamos que era un sacrilegio, que nadie se automedique. Ahora cada vez más a los pacientes con insuficiencia cardíaca le decimos, si te aumenta de un día a otro 1 kilo, eso no es que está engordando, es que está reteniendo agua, tómate una pastilla de furosemida Seguril más al día. Si ves que no es suficiente, dobla la dosis de lo que estás tomando, tal. Entonces, me refiero, ¿cuáles son tus objetivos terapéuticos concretos? ¿Cuáles son los signos de alarma que tú tienes, a partir de cuánto me tengo que asustar en cada una de estas cosas y qué tengo que hacer en estas circunstancias? Si uno tiene una enfermedad crónica y tiene que estar con su enfermera y con su médico de familia y con su especialista, tiene que saber esos parámetros. ¿Cómo están? ¿Qué tengo que tener controlado? ¿Cuáles son mis signos de alarma? ¿Y qué tengo que hacer en cada uno de estos signos de alarma? Y después, cuando va a ir a la consulta, tener registrado eso y preparar la consulta. Voy aquí a prepararme. A mí me encanta cuando me vienen enfermos de estos que son meticulosos y me traen, pues mira, aquí tengo mi tensión de todos los días, está en la media, me trae ya la media hecha, se lo agradezco. Tengo tanto tensión media, este es mi peso, ha subido y bajado, esta es mi frecuencia, esta es la media y tal. Hombre, dices tú, así da gloria. Entonces, yo creo que eso es un aspecto fundamental, que controlemos eso para poder hacer un liderazgo compartido y tomar las decisiones compartidas con tu médico, porque los objetivos terapéuticos no son los mismos para todas las personas, porque cada persona tiene unas prioridades y un estilo de vida que hay que adaptar los objetivos a su estilo de vida, y tenemos que pactarlo con nuestros pacientes y bajarnos del pedestal del médico viejo antiguo que pontificaba y daba órdenes, al médico que hace que cada persona tome los mejores consejos y las mejores decisiones en base a los consejos que nosotros les damos, pero que las decisiones son entre él y nosotros. Muy bien, pues abro palabra. Adoración, podrías, te voy a facilitar. Bueno. Venga, Adoración, ya te he quitado, puedes hablar. ¿Me oís? Sí, te oímos. Vale. Hola, mira, el otro día planteé una pregunta muy parecida, pero como no se nos resolvió del todo la duda, pues yo lo quiero saber. A ver, yo quiero saber porque yo llevo, ya lo dije, muchísimo tiempo encerrada, llevo más de 1 año y pico, pero el problema es que de un tiempo a esta parte yo me encuentro muy sola, y esa soledad hace que piense cosas que antes no pensaba, y a pesar de que yo me mantengo muy ocupada, siempre escribiendo con el blog, en fin, con revistas y demás, mi cabeza no deja de dar vueltas. Cuando yo quiero preguntarle, a mí, cuando yo fui a Córdoba para el trasplante que quieren hacerme de pulmón, a mí me diagnosticaron, me dijeron que me quedaban 2 o 3 años de vida. Entonces yo a eso nunca me aferré, nunca le he hecho caso. Pero de un tiempo a esta parte, al encontrarme más sola, me ha provocado una ansiedad tremenda de pronto el pensar que me queda nada y menos, y me ha dado por tomar chocolate. Entonces es una rueda, porque el chocolate hace que engorde, que si engordo no respiro bien, y
hago meditación, hago eso, pero no logro quitarme esto. ¿Qué puedo hacer? Esta angustia que de pronto me ha entrado de decir, no voy a ver a mi hijo, está en Londres, no sé, de pronto me ha entrado una pena muy... No sé cómo explicarlo, pero que lo que antes llevaba bien, porque yo no le di mayor importancia, muy bien, me queda hasta tiempo, o eso el trasplante, bueno, pues ya está, es lo que hay, y lo lleva. Ahora no sé por qué he dejado de gestionarlo y no sé dónde agarrarme. Hombre, yo de todas formas, lo de las estadísticas y los pronósticos son unas cosas que tienen, yo siempre digo, de ahí está el pobre hombre que se ahogó en un lago que tenía una profundidad de media de medio metro de media, porque se cayó en la parte honda y se ahogó. Claro, las estadísticas son estadísticas y las personas son personas. Entonces, cada persona, es un mundo en donde influyen muchísimas cosas, ¿no? Entonces, no te voy a decir, pues tú te vas y todo de maravilla, porque ya estoy un charlatán. Yo que sé cómo te voy a dar como un consejo concreto de cómo Disculpa, no sabes lo que tengo es un EPOC con enfisema, sí, para que te hagas una idea. Claro, el trasplante de pulmón, no. Claro, pero dentro de eso, dentro de cada enfermedad, dentro de esto, las personas van más allá que las etiquetas. Y entonces todo se va, influye todo, influye la ansiedad de vivir. Por ejemplo, cuando uno ve los estudios que hay por ahí, pues en el pronóstico de las personas influye la soledad, influye el estado de ánimo, influye todo. Las personas no somos un EPOC con enfisema pendiente de trasplante, eso no es una persona. No. Entonces, hay muchas más cosas ahí, ¿no? Entonces, yo lo que sí te digo es que el simple hecho de lo que tú estás diciendo, reconocer que te está pasando, yo diría que son muchas reacciones, lo que yo decía antes, que tienes que vivir con naturalidad. Yo no soy un experto psicólogo, pero nada más que escucharte, veo claro que ahí tú misma estás identificando en parte las soluciones y estás primero reconociendo que es normal que te surja esto con el tiempo que llevas sola y que tengas todo este miedo, porque toda la sociedad tiene miedo, pues tú multiplicas esos monstruos y esos miedos, ¿no? Entonces yo creo que es natural. No sé, he visto una mano por ahí, no sé si es que está pidiendo la mano o Manuel. Sí, Manuel quería preguntar. Te dejo a él, a ver qué te dice. De todas formas, perdona un momento, Rosa, lo digo por no. Rosa ha planteado alguna cuestión, ¿vale? Lo digo más que nada para, no sé si Rosa no Corbí... No he contactado. No sabía ni siquiera que hubiese, no me habían informado. Sí. Rosa, espera, te voy a abrir el... Espera un momento, a ver. No me ha dejado. Perdónate un momento, a ver. Venga, ahora puedes hablar, Rosa. Sí, yo te comento que a mí me llegó primero los psicólogos, sobre todo primero los de Madrid, porque claro, la situación en Madrid era mucho peor, ha sido mucho peor que en todos los sitios de España. Entonces primero grupos de psicólogos de Madrid se reunieron y me llegó por una amiga psicóloga de allí. Y después en Sevilla también se han agrupado y han hecho plataformas de psicólogos online gratuitamente para ayudar a todas las personas en esta situación, porque bueno, soledad, miedo, pues bueno, pues si quieres después te paso. Voy a ver si lo tengo en el móvil y pongo una dirección, una web. ¿Vale? Muchas gracias. Lo pongo por aquí, creo que lo tengo por el móvil. Vale, muchas gracias. Muchas gracias, Rosa. Manuel, querías preguntar. Sí, hola, buenas tardes a todos y gracias de nuevo por dejarnos participar en estas charlas tan maravillosas, de verdad. Yo quería hablar del miedo. Quería hablar del miedo y preguntarle al profesional, al médico, preguntarle sobre lo que ha hablado. Primero, para mí el miedo es maravilloso cuando es un mecanismo de defensa, porque lógicamente nos ayuda a salir de peligrosas situaciones, ¿no? Pero el problema del miedo es cuando se alarga en el tiempo, y es lo que tú decías, que lo magnificamos. Llega ese momento crítico que ya nos produce dolor y del dolor pasamos al sufrimiento, en fin, se crean una serie de trastornos tremendos. ¿Qué ocurre? Yo trabajo el miedo en una asociación porque soy psicólogo y me toca trabajar siempre el miedo. ¿Por qué? Porque todos los pacientes cardíacos que vienen infartados, todos vienen con miedo. Dicen que no al principio, pero al final caen y sí tengo miedo. Y lo siguen teniendo. Y lo seguimos, que yo también soy infartado, yo también sigo teniendo miedo. Pero hay un problema muy serio en la sociedad.
que los sistemas públicos, el SAS concretamente, no tiene apenas ayuda, no tiene apoyo psicológico. ¿Qué va a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Me incluyo. Todas estas personas que tenemos tanto miedo ahora, tanto y tanto miedo con el COVID, sobre todo los que somos enfermos crónicos, que nos están asustando todos los días, cuando salgamos de aquí, si no tenemos ayuda. ¿Qué vamos a hacer si el sistema no apoya? Y con esto además aprovecho para hacer esta pequeña o gran denuncia. Hay muchos médicos que ayudan, estoy de acuerdo, y además estoy todavía más de acuerdo en lo que acaba de decir Manuel Ollero. La medicina joven, los jóvenes son maravillosos. Todos los profesionales sanitarios jóvenes son maravillosos. Lo puedo atestiguar además que es verdad. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer cuando salgamos de aquí? Hombre, yo de lo que has comentado diría dos cosas. Si a cualquiera de nosotros hace 6 meses nos dicen que nos íbamos a tirar encerrados 2 meses en una casa, es que no nos lo creíamos, vamos, ni en la peor de las pesadillas. Entonces, que veamos que esto está durando mucho y que es que es normal, es que lo que pasa es que es verdad que en el fondo uno va descubriendo que es más resiliente y tiene más resistencia de la que se podía imaginar al principio, porque si nos llegan a decir al principio que esto era así de largo, no dábamos crédito. Entonces, yo creo que primero, sí, pues que se puede aguantar, y se puede aguantar si hace falta otros 2 meses, que concholi. Aquí se aguanta lo que haya que aguantar, si es necesario, y hay que aguantarlo, ¿no? Entonces yo creo que esa perspectiva de decir, oh, pues esto no hay quien lo... Pues no, se aguanta lo que haya que aguantarlo. Y lo que tú dices de soporte, que están soltando la eco aquí detrás, de soporte... de psicoterapia, de psicólogos de apoyo y tal, tienes toda la razón. Yo creo que hay un concepto que hasta ahora en la medicina no se ha integrado bien, que nuestra misión siempre ha estado muy de curar, ¿no? Entonces, cada vez más, con las enfermedades crónicas, se está introduciendo el concepto de no solo curar, sino de cuidar. Y después también el de acompañar, cuando no podemos cuidar mucho más. Entonces, son una cuestión dinámica que estamos haciendo. Entonces, no se ha olvidado que nuestra misión objetiva es reducir el sufrimiento en su conjunto, ¿no? Y que ahí hay toda una dimensión psicoemocional que se le ha dado poca importancia. Por eso yo, aunque sea internista, pues trabajamos mucho con Giancarle, una serie de cursos en OPIMEC, de abordaje psicoemocional para los pacientes en la escuela de pacientes, en OPIMEC, hay un curso específico para enfermedades crónicas avanzadas que es muy interesante y que Giancarle actúa de profesor ahí. Y nosotros, por ejemplo, pues como no, es verdad, hay un déficit de recursos, pues ahí a través de unos programas con la Caixa hemos sacado aquí un tal, hay asociaciones que y vas consiguiendo cosas, pero eso es el hecho de que los distintos profesionales y la sociedad reivindique esto, pues se irá poniendo en la hoja de ruta del sistema, ¿no? Tenía la palabra Reme, no sé por dónde está Reme. Rema, sí, aquí. Reme, necesito... No, ahora te has quitado la cámara y necesito que en todo caso yo te he dejado de silenciar. Reme, ¿estás, Reme? Ahí no. No. A ver. ¿Ahora? Ahora. Vale. Venga. Hola, perfecto. buenos días. Venga. ¿Qué tal, Reme? Buenos días a todos. Veo por ahí a Manuela, Giancarles. Muchísimas gracias por esta oportunidad de poder hablar con Manuel. Gracias, Manuel, por tu humanidad y por tu cercanía siempre. Quería hacer una pregunta muy concreta. Con un paciente crónico que es asmático y que ha estado en contacto con alguna persona que ha tenido COVID, ¿recomendarías que se hiciera el test, el PCR? Pues mira, yo te diría que es que la respuesta, a veces le cuesta a uno decir, no escaquearte de la respuesta, pero sé coherente. Porque claro, nosotros normalmente, cuando tú haces un análisis,
evalúas qué tipo de contacto estamos hablando, ¿no? Nosotros normalmente, quien lo decide en el hospital, por ejemplo, analiza qué tipo de exposición ha sido, con protección, sin protección, cuánto tiempo, cuánto está, y vas tomando decisiones, ¿no? Pero si tú con lo que yo he estado y decides si hay que hacerle o no hay que hacerle análisis, ¿no? Pero si analizas un poco en el fondo lo que yo te estaba contando antes, primero, aquí no hay una vacuna ni un tratamiento preventivo. Es decir, que hacerte el análisis antes o después no va a cambiar el pronóstico ni te va a cambiar nada. Y segundo, en la mayoría de los casos, lo único que es hacértelo varias veces siendo negativo, cuánto y en qué momento. Entonces, si sabemos que cuando empieza a ser más positivo, al comenzar con síntomas, yo estaría especialmente vigilante de ese contacto y me lo haría al comenzar con síntomas. Yo te digo que cuando lo hemos hecho en el hospital, a gente que han tenido una exposición que medicina preventiva ha considerado que ha sido una exposición seria para hacerle el test, de los asintomáticos solo ha salido 1 de 1000 y pico. Es decir, que es poco útil. Es ganar en realidad a veces, porque te tienes que hartar de convencer a alguien, ir a un sitio, que te hagan una prueba, y ahora resulta que yo ayer veía la cola para hacerse algunos sanitarios que estaban haciendo las pruebas, que están haciendo las generalizadas, digo, no, aquí va a pillarlo la gente en la cola, no en que no lo tiene. Pues es que a veces dices, tú merece la pena ir a que me pidan, para que me hagan, para tal. Si de todas formas, da igual, yo me lo haría en el momento, tomaría nota de ese contacto, porque normalmente el periodo de incubación suele empezar los síntomas a los 4 o 5 días y durar y antes de 2 semanas, ¿no? Entonces, no, el paciente ha estado... dejarle aislado, ¿no? El paciente ha estado asintomático, entonces es un paciente crónico, asmático, pero me ha parecido muy útil lo que Jean Carles ha dicho, ¿no? Realmente el test es una foto y el virus va cambiando y bueno, es una película, ¿no? Entonces, claro que si te va a hacer hoy, mañana, dentro de 2 días y dentro de otros 2, entonces que no te va a hacer 5 pruebas en 15 días. Un día sí, un día no, es que no merece la pena, es que no. Entonces, y más estando asintomático, sin síntomas. Claro. Aunque haya tenido contacto con esa persona que ha tenido COVID, pero pienso que realmente no es necesario hacerse el PCR y, como tú dices, ponerse a lo mejor a incluso cogerlo en la cola, ¿no? Claro, porque además la mayoría van a dar síntomas la primera semana, incluso en los personales sanitarios que han tenido un contacto de alto riesgo, incluso si a veces al principio le dejaban una semana y si a la semana está asintomático se incorporaba, eran las recomendaciones que hacía el Ministerio a trabajar, y si se hacía la PCR si no se incorporaba mientras estaba asintomático. Pero pues yo haría lo mismo que cuando se le decía al personal asintomático, pues espera esa semana y si no tiene síntomas ya está. Es que genera mucha incertidumbre el hecho de que no saben si hacérselo, si no. Gracias. Porque queremos soluciones fáciles. Muchísimas gracias. Manuel, el que pone usuario, que había levantado la mano. Manuel. Asociación Pacientes Cardíacas. Y la pregunta, acaba de salir que Granada se ha puesto en la cabeza de muerte en las capitales, en Andalucía. De hecho, a la gente que sale a la calle, la gente joven. Yo creo que tiene que haber otras cosas no científicas, menos medios, no sé qué es, pero yo me niego a que, bueno, que la gente joven... Eli, me he conectado en esto. Perdona, ¿vale? Cuidado la voz. Que me he conectado. Un momento. Voy a apagar algunos. Que estoy en la videoconferencia. Venga, yo creo que... sí, perdona. No, ya. No, sí, solamente lanzar la pregunta, que si hay otros motivos que no sea que la gente esté en la calle, que la gente joven vaya en pandillas, para que el sitio que haya en Andalucía con más muertes sea Granada, el cinturón. Yo creo que no sé si hay algún experto aquí que pueda dar mejor respuesta que yo. Yo diría que depende del momento que le haya cogido a cada uno.
Yo a veces, ayer con unos amigos pensábamos, ¿te imaginas que esto hubiera sido después de la Semana Santa? La que se podía haber liado en Sevilla. Si llega a cogernos la semana después de Semana Santa, hubiera sido terrorífico, ¿no? Entonces, a veces son circunstancias de que el virus, cómo llegó, se detectó más antes, se detectó después, porque Granada ha venido durante toda la epidemia por delante de los otros. Yo creo que simplemente es que el virus se ha extendido más. A uno los ha pillado en un momento y a otros los ha pillado en otro momento. Donde hemos visto que más ha circulado es donde tenían aeropuertos más grandes, que eran Madrid, Barcelona, Málaga, que probablemente llegará antes. Pero ¿por qué en Granada exactamente? Pues porque a lo mejor ha entrado en un determinado momento, pero probablemente cuando tengamos los datos, lo razonable es que en Granada haya circulado más el virus. Yo no creo que la mortalidad sea determinada por otra cosa que el nivel de intensidad de circulación del virus. Puede ser que pillaran la época de las vacaciones de los chinos que llegaban la Alhambra. También puede ser que Granada empezó muy bien en el sentido de que tenía muy pocos casos. En principio era la provincia con menos casos y probablemente estas situaciones a veces generan relajación. Y cuando en los primeros momentos es cuando la relajación no es una buena consejera en estas cuestiones. Y eso generó que haya empezara con retraso, pero ha cogido la delantera y está en una situación un poco más elevada que el resto, ¿no? Lo que hay que hacer es lo que ha dicho Manolo, es ante eso higiene, que es la clave, mascarilla cuando salgo, confinamiento bien hecho y buena información, no hacer caso de bulos que no ayudan en nada y lo único que hacen es fomentar el miedo, como decía antes Manolo, ¿no? Y eso es un poco lo que hay que hacer en Granada para conseguir que volvamos a bajar ese nivel y tenerlo controlado, ¿no? No sé si hay alguna palabra más, perdonad. Un momento, Manuel. Manuel, puedes... perdona un momento. Ya está, ya tengo sonido. Bueno, sí, yo quería hablar del tema de las mascarillas, porque claro, se habla tanto, también Manuel Ollero nos ha explicado muy bien el tema de las mascarillas, pero si la mascarilla quirúrgica solo funciona en una dirección, es decir, de dentro hacia afuera, ¿no? Pues yo me planteo, ¿tiene algún sentido? Porque voy a poner un ejemplo. Ayer puse la televisión para ver un informativo y me encontré a dos parlamentarios en el Parlamento Español o el Gallinero, que para mí eso es un gallinero, hablando uno con mascarilla y otro sin mascarilla, pero estaban a medio metro uno del otro. O sea, me dio una imagen terrible, porque si ellos representan al pueblo, de verdad en ese momento creo que no deben representar absolutamente a nadie. Pero claro, yo afortunadamente, como soy amigo de mi farmacéutico, para eso me voy a tomar mis cafés con él, pues tengo una FP2, me parece que se llama así, ¿no, Manuel? Tengo una mascarilla que es, digamos, bidireccional. Digo, pregunto, ¿deberíamos tener todos la bidireccional, la buena, la que funciona a las dos direcciones, o no llevar ninguna? Porque si yo me tropiezo con alguien que no lleva mascarilla, o lleva una quirúrgica y yo tengo el COVID, ¿lo puedo contagiar? Pregunto. Mira, ahí lo que pasa es que todas estas cosas tienen tantos flecos y tantos matices que lo mejor es seguir las recomendaciones de las autoridades, que por eso digo yo. Mira, lo de la FP2, primero dice la buena ¿para qué? ¿De qué depende? Porque claro, la FP2 además es con válvula o sin válvula, es una N98-95 o una con válvula. Las válvulas lo que te hacen es de fuera adentro, no de dentro a afuera. Es decir, que a lo mejor tú sí estás contaminando al otro porque lo lleva con válvula y contaminas al otro. Pero en realidad lo más útil es la mascarilla quirúrgica en las dos personas. Eso es lo más útil y lo sensato.
también es absurdo que tengamos una FP, porque si tú vas y dices, voy a usar una FP2 y todos los días una nueva. Si tú compras la FP2, verás que tiene unas horas de uso. Es absurdo tener una FP2 de hace una semana o de hace un mes. ¿Para qué sirve? Entonces, hay quien usa la FP2 y encima se pone una quirúrgica y entonces va tirando la quirúrgica. Así a lo mejor tiene hasta algún sentido, pero no tiene mucho sentido usar un montón. Es más seguro usar una quirúrgica desechable todos los días que usar una FP2 muchos días. Porque entre otras cosas, la FP2 que tú usas muchos días, y estamos diciendo que se contamina por delante, y tú ahora la guardas, entre la guarda, la sacas, te contamina. Hay que sabérsela quitar bien y guardarla sin tocarte nada. Después volvértela a poner sin tocar nada es difícil de narices. Eso no sirve para nada. Yo creo que lo útil es la quirúrgica quitada de atrás para adelante, de un solo uso y tirada y sin tocarte con las manos la mascarilla. Todas esas FP2 lo que aportan de valor añadido son micropartículas aerosolizadas. Entonces los tenemos que usar nosotros cuando estás en la UCI o contiene a alguien con ventilación mecánica porque le estás soltando aerosoles en la habitación. Entonces tú entras en una habitación y además tienen que ir perfectamente coaptadas para que no entre el aire por los lados. Esa es que tiene que quitar el aire. Eso no hay quien la aguante mucho tiempo puesta, una FP2 bien puesta. Si una FP2 que deja entrar el aire por los lados no sirve para nada. O sea, lo más sencillo es lo más útil. Yo no compraba FP2. Eso que tengo familiares que se la compran. Yo te agradezco de verdad la información, pero me gustaría que todo el mundo diera toda la misma información, de verdad. Y gracias, de verdad, muchas gracias. De todas formas, Manuel, lo importante, lo más habitual es utilizar normalmente una mascarilla quirúrgica, que son las más habituales, ¿no? Es verdad que en otras circunstancias, depende de lo que hagas, como decía Manolo, ¿no? Pero la clave, pues, ¿qué es lo que necesitamos? Una quirúrgica, que es lo que... tú tienes una FFP2, pues está perfecto, pero tampoco hay que... el tema de las mascarillas, creo que hay demasiada sensación alrededor de ella. Creo que se ha hecho un boom y ha hecho que yo muchas veces decía, veo más FFP2 y FFP3 en la calle que en los hospitales, que es donde deberían estar. Y eso es un problema. Yo la que uso a diario es esta, que es la quirúrgica habitual y corriente, y no uso la FFP2, si no voy a entrar en un sitio donde hay aerosoles, que alguien con respirador o con oxígeno de alto flujo, ¿no? O voy a entubar a alguien o va a hacer una aspiración de secreciones, ¿no? Y usamos nosotros en el hospital, los médicos, yo la que uso es la quirúrgica normal y corriente. Totalmente de acuerdo. Yo tengo una FFP2, pero no la utilizo, ¿eh? Lo digo más que nada. Más o menos llevamos ya una hora, son la 1. En principio lo que... Uy, bien que hice. La pregunta de oración quiere hacer una, te voy a dar palabra. Te voy a quitar un momento. A ver. ¿Ya? A ver, sí. Hola. Mira, que se me ha olvidado preguntar antes. Mi hijo, el que me hace las compras y me lo hace todo. Él toma precauciones y se echa desinfectante, las zapatillas y eso, pero ¿con eso es suficiente para, teniendo en cuenta la patología que tengo yo? Bueno, yo diría que sí. Hay distintas recomendaciones y tal, ¿no? Yo de calzado y tal, yo lo que diría que es más importante es usar en casa un calzado cómodo y para no tropezar con las cosas y caerse, que vemos después quién está con los problemas de fracturas de cadera, ¿no? Pero que en principio sí. Hay simplemente desinfectándose las zapatillas cuando trae la compra, las cosas tiene que desinfectarlas y eso para que no las toque. Claro, él trae la compra, yo quiero verla. Yo voy con oxígeno todo el día, descanso 2 horas. Voy allí con mi oxígeno, mis cosas, y me dicen, no toquen. No te oigo. No, perdona, tenía que conectar con otra porque que soy yo el moderador y he encendido el teléfono porque si no, no se puede... Vamos terminando. ¿Qué te iba a decir?
que hay quien tiene puesto en casa una especie de toalla empapada en agua con lejía y lo mete ahí, hay quien tiene un barreño con lejía, hay quien un spray que se echa un poco de lejía. Sí, eso es lo que hace mi hijo, se echa y deja las zapatillas allí. Pues son una protección adicional. No vienen en las recomendaciones oficiales del Ministerio de Sanidad y por tanto no son imprescindibles, pero si tú lo quieres hacer, pues yo lo hace Hombre, muy más bien es por el miedo a que como yo estoy en una situación tan crítica, dice, le pego el COVID, yo si tuviera el COVID, no, vamos, a mí me lo ha dicho el neumólogo, no sale. Así que no quiere que vaya a hospitales ni nada. Yo ya bañé el piso aquí, solamente voy a Córdoba. Entonces, claro, mi hijo tiene ese miedo. Pues dice, a ver si no me desinfecto, y claro, es cuando viene es que es un horror, porque no puedo acercarme, no puedo hacer nada, ni tocar la compra hasta que no la desinfectan. Yo te diría que casi seguro que es innecesario, casi, y es una protección adicional que tú pones ahí, pues vale, bien, ya está. No me parece mal porque creo que no hace daño a nadie y es una protección adicional, pero casi seguro que probablemente sea innecesario, ¿no? Te diría yo que eso... Que en eso puede estar tranquila, no tener ese estrés que me preocupa. Pues ya está. Vale, porque es un estrés añadido, pues muchísimas gracias, de verdad, me quedo más tranquila. Y una última pregunta, Manolo. Pepe Vázquez pregunta, para los pacientes crónicos de cualquier enfermedad, ¿por qué no se evita tanta burocracia? Me refiero, si un paciente necesita una píldora X, ¿por qué tiene que renovar todos los años? De todas formas, algo se ha abierto ahora, ¿no? Uy, es que me perdí, espera un momentito, voy a poner aquí. No sé si me has oído, Manolo. No te he entendido muy bien, fíjate. No, decía el tema de la burocracia como un elemento que dificulta y por qué no se facilita el tema de las recetas de una forma más fácil, ¿no? Hombre, ahora mismo se puede hacer por teléfono, se pueden hacer... hombre, yo creo que ahora mismo se puede hacer hasta por un año y por teléfono. Entonces, yo creo que un mínimo de que, hombre, que una vez al año una medicación, alguien te la vea que realmente te sigue haciendo falta, no le veo tanta burocracia. Yo creo que es razonable. Ahora, que sí, que si tú un enfermo de esto le pones la medicación por un año, una vez al año no hace daño. Pero yo que no es tanta burocracia. Muy bien, pues si no tenéis nada más que preguntar, yo os doy las gracias por estar un día más en esta ventana. Esta tarde tenemos un videochat sobre asma en el Día Mundial del Asma, que fue el martes, y vamos a hacer un videochat sobre asma. Si alguien quiere hacer preguntas o quiere estar, se va a ver a través del canal de YouTube de la Escuela de Pacientes, y va a ser con un neumólogo que es Bernardino Navarrete y que espero, si a alguien le interesa o que alguien quiere decirlo a otra gente, encantados. Gracias a Manolo por haber estado. Que no le he dicho. Gracias. Gracias a todos y a todas y nos vemos en la próxima. Gracias. Que sepáis que la próxima que tenemos 2 ventanas semanales y también algunos videochats y que seguimos en contacto para estar cerca de todos y todas. Muchísimas gracias. Gracias, Manuel Olledo. Ha sido muy eficaz. Pues yo he tomado mucha nota y ha sido muy eficaz. He aprendido un montón. No he vuelto a hacer preguntas porque las que yo tenía preparadas ya las han dicho mis compañeros.